Hoy es jueves 11 de abril de 2024. Nos reunimos nuevamente para continuar con el trabajo de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la emisión 523 y vamos a analizar una de las operaciones mejor concebidas y más exitosas contra las FARC, ocurrida el 27 de diciembre de 1979 en la zona rural del departamento de Caldas, límites de los municipios de La Victoria y La Dorada en Caldas y muy cerca al municipio de Honda en el departamento del Tolima. Esta operación cayó como un bálsamo para las tropas de la octava brigada y para la población del departamento de Caldas, que ya comenzaba a ser azotada por el terrorismo comunista, con la venia de los diferentes gobiernos que, como veremos, andaban en otro escenario mientras la guerrilla crecía geométrica y matemáticamente en esta región. Fue el regalo de fin de década y de fin de año que le hicieron las tropas a Colombia, con una incursión táctica terrestre muy bien hecha por una contraguerrilla muy bien entrenada, que llegó hasta el objetivo y eliminó a estos bandidos con mm, el éxito total, ya que de los 10, 5 eran cabecillas importantes de esta organización criminal que venían azotando la región. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos ilustrar a nuestros oyentes cuál era la situación política, armada, financiera y estructural de la cuarta cuadrilla de la FARC y el EPL en 1979, luego del paro cívico de 1977, el robo de las armas por parte del M-19 en el Cantón Norte y el desarrollo pleno de las conclusiones de la séptima conferencia de la FARC en 1978, con replanteamientos que cambiaron la dinámica de la violencia terrorista contra Colombia? Sí, mi coronel. Resulta que por allá, cuando vimos la decisión del Partido Comunista de enviar a Tiro Fijo al Pato para que se protegiera ya en una zona que tanto la geografía como la ocupación geohumana le permitiría crecer a las FARC, y que desde ahí, de toda esa región y el sur del Tolima, iniciaron una economía muy fuerte que les facilitó la financiación del grupo terrorista, sacando madera, café y otros productos hacia Bogotá y hacia Ibagué. Y hacíamos el comentario que muchos de los muebles de los bogotanos eran construidos, y los ibaguereños, ¿no? Y de otras ciudades, eran construidos con madera traída por los, o enviada desde allá por los bandidos de las FARC. Y eso nunca lo supo el país. Con el paso de los años se destapó esa realidad. Resulta que se toma la decisión de darle un crecimiento cualitativo y cuantitativo a las FARC, y determinan que la cuadrilla grande que tenía Tiro Fijo se partiera en dos, una bajo el mando de José y la otra bajo el mando de él. Envían inicialmente una cuadrilla a que se desarrolle en el departamento del Valle, y es cuando es golpeada fuertemente esa estructura en la que estuvieron Jaime Bate Mancayón y Ciro Trujillo. Por esa razón a Ciro lo envían a Boyacá, donde el Partido Comunista había hecho un trabajo grande, y ahí es donde el ejército lo elimina. Entonces, volviendo al tema, envían otro grupo al papá del alcalde de Cali, exalcalde de Cali, Barbarino Espina, a que vaya al Urabá a abrir zona, a construir el quinto frente, pero allá se pone a pelear con un bandido comunista campesino que era conocido como Guzmán, el Cucho Guzmán, y finalmente terminan ordenando el fusilamiento de Ospina, y por eso tiene que volarse de las FARC Jaime Bate Mancayón.
y Jacobo Arenas incide para que los expulsen más bien y no los fusilen. Entonces, toda esta historia vemos que va acumulando consejas, intrigas, envidias, odios, etcétera. Y a Cundinamarca, en la región de Jacopí, envían otro grupo a que cree la cuarta cuadrilla de las FARC. Y la misión de esa cuarta cuadrilla es multiplicarse geométricamente y matemáticamente en toda la región, y es la que más cumple ese proyecto. O sea, cuando vamos a ver el crecimiento exponencial de las FARC, tenemos que tener en cuenta lo que se hizo en el Meta, con Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que fueron saliendo un poco de cuadrillas que luego se diseminaron por el país y se convirtieron como en el epicentro de la creación de las FARC, o de la multiplicación mejor. Y esta cuadrilla, la cuarta, que llega a Cundinamarca y se extiende a todo el Magdalena Medio, santanderiano, antioqueño, caldense, cundinamarqués y tolimense. Es un corazón geopolítico verdadera. Y si vamos a otro punto, es el origen de los mal llamados paramilitares, porque la gente se agota y comienza a organizarse y luego el narcotráfico se mete. Entonces es una dinámica que va creciendo. Pues esta cuadrilla andaba en esas, y decíamos ahora que mientras los políticos estaban agarrados por otras cosas, las FARC van haciendo sus conferencias y van llegando a decisiones porque ocurren los puntos como el que usted mencionaba en la pregunta. Se hizo el paro cívico del 77, que fue violentísimo. Fue algo así como la primera línea de 5 días concentrada en un solo día aquí en Bogotá. Y el presidente era López, en el año 77. Entonces, cuando llegan a la sexta conferencia, uno de los que asiste a esa conferencia es el Tornillo Lozada, que había estado aquí en Bogotá dirigiendo las quemas de buses y participando en unas actividades violentas como estudiante universitario. Y la queja que se hacen todos es que cómo no tuvieron la oportunidad para tomarse el gobierno y haber obligado al señor López a renunciar y a las fuerzas militares a negociar. Ese era el plan que tenían, pero no les cuadró. Pues el M-19 no fue el primero que hizo una acción de esas tan violentas. Y no les cuadró porque ni ellos mismos creían que podían hacer eso, o que ese paro cívico podía llegar a ese nivel. Además, porque ya había otros grupos, el ADO, el EPL y el M-19, y tenían ahí unas divergencias, pero eso lo analizaron en la sexta conferencia y toman la decisión ya de desdoblar todas esas cuadrillas. O sea, de la cuarta tenía que nacer la novena, la 12, la 24, etcétera. Y esas asentarse y luego formar otras, o sea, como el cáncer. Entonces, estaban en desarrollo la sexta conferencia en síntesis. Ese desdoblamiento de las cuadrillas apunta a que el Partido Comunista ya había preparado durante muchos años esas zonas. Y eso es evidente, por ejemplo, en la historia de la novena cuadrilla y las FARC. En uno de mis libros que llama La Selva Roja está la historia de Flor Vázquez, alias Idarleni. Esa muchacha fue reclutada en el área rural de San Carlos, Antioquia, y llevada a Medellín a una sede de un sindicato oficial. Allá la alojaron, que duró como 3 meses haciendo un curso de marxismo-leninismo, de organización de masas y de enfermería guerrillera, y luego fue enviada a trabajar o a delinquir en la novena cuadrilla y las FARC. Pero ella se aburrió de eso, se desertó y se presentó al ejército y contó toda su historia con pelos y señales. Y el que organizaba todo eso era un bandido que se identificaba con el alias de Filomeno y andaba con Marcos Calarcá, con el hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo y con otros delincuentes que lo llamaban los bayunos. Y el jefe de la cuadrilla era un bandido de raza negra que le decían Caicedo, también originario del Valle del Cauca. Bueno, entonces esa expansión geoestratégica en el Magdalena Medio y alrededores tenía objetivos, tenía planes y tenía metas a corto, mediano y largo alcance. Por eso, cuando esta cuadrilla se desdobla y crea estas otras cuadrillas, se desata esa violencia tan atroz que hubo entre los años 80 y 90 en el Magdalena Medio. La razón, inicialmente la población, por ejemplo, de Puerto Boyacá, le suministraba todo tipo de apoyos. Es más, conectaban con ellos, todavía más.
El fotógrafo del pueblo era el señor Luis Rubio, un señor natural de Cundinamarca, de Guaduas, Cundinamarca, que se había sentado en esa región y era un buen fotógrafo y un líder social. Y entonces comenzaron a extorsionarlo, a perseguirlo, y los ganaderos aprovecharon que existía una autodefensa que era legal, estaba legitimada por el gobierno, y ellos se unieron a esa autodefensa, porque tenían unas armas muy rudimentarias y el ejército dejó de suministrarles entrenamiento y municiones porque no veían que eso tuviera como una organización y el país estaba cambiando. Entonces ellos, ante eso, pues procedieron a unirse con el narcotráfico y ahí se desató esa violencia que es tan histórica. Y fue cuando Luis Rubio, el pueblo lo exigió, lo nombró alcalde, era a su vez era uno de los jefes de los grupos armados que defendían la población y tuvo que gobernar desde la clandestinidad y toda una historia. Después estuvo preso. Es una historia muy interesante, pero muy dramática de violencia, la que vivió Puerto Boyacá. Y la misma población se unió, salió y colocaron los letreros que eran tan comunes que decía Puerto Boyacá, capital antisubversiva del Magdalena Medio. Pero todo esto era consecuencia de lo que estaba pasando. Y eso es muy cercano, porque no es lo cruzar el río Magdalena y esté en Caldas, esté en Antioquia, esté en Cundinamarca, depende para donde coja, Boyacá. Entonces se fue degenerando eso de tal forma que el secuestro y la extorsión y el reclutamiento de jóvenes era imparable. Esa cuadrilla crecía y crecía y aquí tuvimos al coronel Matamoros contándonos la historia de lo que le pasó en Jacopí a su unidad y era apenas una de las acciones que cometían estos bandidos. Pero era que tenían su epicentro, él dio el nombre en Patevaca, cerca de Jacopí, y desde ahí dirigían toda la región y se movían y acopiaban. Tiro Fijo llegaba allá, iba a Jacobo Arena, mejor dicho, era una república independiente. Y si se mira el mapa, pues era el corazón geopolítico de Colombia. Era controlar el río Grande de la Magdalena, controlar las dos cordilleras, central y la oriental, salir con facilidad hacia el occidental, proyectarse hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente y avanzar hacia la capital. Un punto supremamente estratégico y además, como lo hemos visto, no tan lejos de Venezuela, saliendo por la serranía de San Lucas al Catatumbo. Entonces, iba agotando tanto a la población como al país, pero pues durante el gobierno de López no se podría esperar mayor cosa de presión. Y luego vino el gobierno de Turbay, que tenía varios problemas, de la guerrilla urbana del M-19, el EPL, o sea, el país estaba en una crisis compleja. Ese fortalecimiento de las redes urbanas de las FARC tiene una explicación. La explicación es que el M-19 nace de las FARC porque Jaime Bate, Juan Marino Espina, Antonio Navarro, los hermanos Pizarro, todos los bandidos que fundaron el M-19, una de las razones que argumentaban para enfrentarse con los cabecillas rurales de las FARC y del Partido Comunista era que la guerra en el campo no iba a funcionar mucho porque 70% de la población estaba en las áreas urbanas. Entonces Jaime Bateman lo decía y lo dijo hasta el final de su nefasta existencia. Si queremos hacer una revolución, tenemos que ir donde está la mayoría de la gente y donde está el poder económico. Y que la retaguardia estratégica esté en el campo, sí, porque allá es donde podemos huir y escondernos y protegernos, pero la guerra hay que hacer en las ciudades. Y eso explica también la dinámica que le hemos analizado al M-19. Entonces las FARC deciden fortalecer las redes urbanas y esa misión se la dan a Rodrigo Granda, al Tornillo Lozada y a Javier Delgado, esos tres. Pero como entre bandidos siempre la pelea es por el botín, terminaron en la pelea que ya hemos estudiado aquí y que conduce años más tarde a la masacre de Tacuello en el Cauca por José Fedor Delgado. Entonces, todo esto se va hilando una cosa con la otra, es como un rompecabezas que nos va demostrando cómo estos bandidos crecían a un ritmo acelerado y la dirigencia política, que era la que tenía que contrarrestar esto políticamente, andaba en otro mundo como andan hoy, esperando las elecciones del 26 para regresar a los cargos, no para arreglar los problemas.
Entonces se presentó una especie de competencia urbana porque el ELN había sido derrotado en Anorí muy fuertemente, pero no había perdido esa ascendencia que tenía en sectores estudiantiles, obreros y organizacionales de la sociedad, y mantenía un buen contacto con unas amplias redes de sacerdotes y de monjas que le daban la fortaleza para estructurarse en las ciudades y enviar gente a las cuadrillas, entrenarse, ya que para esa época exactamente escogieron en la etapa del replanteamiento al cura Pérez como jefe de ellos y él le dio una nueva orientación al ELN. Por su parte, el M-19 pues había cometido el asalto, como lo mencionó mi coronel, clandestino al depósito de armas del Cantón Norte y había causado un impacto de ser la guerrilla que lideraría el proceso. Y el EPL mantenía la dualidad de campo y ciudad con las milicias obreras y tenía fortaleza en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Montería. Y pues eso ya lo hemos visto aquí en varios eventos con varios de esos bandidos, Eduardo Mora Toro y otros, que hacían parte del EPL en esa época o en la época anterior y lo fueron fortaleciendo, porque Mora Toro murió a comienzos de los 70. Entonces, vemos que hay una especie de competencia entre ellos, no solo en el campo, sino en el urbano. Y además el M-19 en una de sus conferencias que eran continuas, publicó que también iba a hacerse más fuerte en el campo porque hay que combinar las dos actividades. Por su parte, en la sexta conferencia, las FARC concluyen que ya no se llaman FARC solamente, sino le colocan EP, Ejército del Pueblo. Y Jacobo Arenas presenta en una de sus genialidades criminales que tenía la idea de que las FARC siguieran obviamente siendo el brazo del Partido Comunista Colombiano, pero que al mismo tiempo crearan un partido comunista clandestino en el cual sus militantes en apariencia fueran liberales y conservadores, es más, hicieran parte de los partidos políticos tradicionales, pero con varias finalidades: infiltración, inteligencia, reclutamiento de candidatos, a quienes convencían de la justicia de la lucha popular, pero no necesariamente hacían parte del Partido Comunista tradicional. Es una jugada audaz, le funciona porque hay mucha ebullición comunista en las aulas de la juventud. Muchos jóvenes universitarios ya entran a la universidad más por ser comunistas que por ser profesionales, más por apoyar ese tipo de revolución que por eh, formarse profesionalmente para mejorar el país. Y entonces tenemos ese fenómeno que se va gestando un grupo clandestino dirigido por las FARC. Algunos eran conscientes de lo que estaban haciendo, otros no, y por eso terminan fácilmente en la UP y luego los asesinan, que además Jacobo Arenas, con ese morbo comunista criminal que tenía, sabía que eso era muy conveniente porque era la forma de que mucha gente más se uniera a las FARC directamente con el argumento que en el partido, que no hayan podido trabajar en los partidos tradicionales haciendo el trabajo de infiltración. Eso es, dijéramos, una especie de operación jaque a largo plazo que estaba haciendo Jacobo Arenas dentro de los partidos tradicionales. Y por eso en municipios como San Rafael, Antioquia, ocurrió que gente del partido conservador, díganlo bien, conservador, andaba militando en las organizaciones mineras de Antioquia estructuradas por la novena cuadrilla de las FARC y ocurrieron muchos hechos criminales allá contra esos campesinos de origen netamente conservador que terminaron militando en el Partido Comunista por ese trabajo sistemático que hacía Jacobo Arenas con su Partido Comunista clandestino inicial. Entonces vemos que este señor Jacobo Arenas de verdad que era un cerebro diabólico, era un cerebro del mal. Él urdía todas esas estratagemas, era para que la violencia se multiplicara y así ese caos hiciera que la gente quisiera ser revolucionaria. Y por eso decía que la guerrilla era un estímulo a la subversión y que las masas eran las que llevarían el cambio. ¿Le suena parecido a alguien por ahí con poder ahora?
Bueno, de Contera, las FARC publicaron un manual que llamaron su nuevo modo de operar de las FARC y les hizo bingo a ese manual con dos golpes que dieron, uno al batallón Vargas, el secuestro de un suboficial y una patrulla, y dos con la emboscada de las fuerzas especiales de el capitán Álvaro Castaño Maya, que ya lo vimos aquí, trajimos a los sobrevivientes de esa operación y nos la contaron completa. Entonces, ese es el cuadro con el cual estaban delinquiendo los miembros de la cuarta cuadrilla y las FARC en, en la región. Uno, con unos reglamentos, con unos documentos ya muy estructurados. Dos, con el trabajo de un partido comunista clandestino que iba organizando la población. Tres, generando la violencia para que esa violencia fuera, como decía Marx, la partera del cambio en la historia. Tres, con el fortalecimiento de las redes urbanas. Cuatro, con el incremento de la extorsión, narcotráfico y reclutamiento. Cinco, con el desdoblamiento de las cuadrillas. Y seis, en desarrollo de todo el proyecto del plan estratégico de la sexta conferencia. Entonces, por eso hemos dicho aquí, siempre lo sostendremos, que las dos conferencias más importantes de las FARC, sin que las otras no sean importantes, más importantes son la sexta y la séptima, porque ahí es donde se desenvuelve todo el proceso. La octava ya es el desarrollo de la idea, la novena pues ya es el intento de, de reconstruir la guerra del Plan Renacer, y la décima es cuando se reúnen financiados por los colombianos y por la idea del señor Santos a partir en lo que estamos viviendo ahora. Entonces, cada una tiene una trascendencia, pero estas dos, la sexta y la séptima, son el salto cualitativo y cuantitativo a toda esa violencia que tuvo al país en jaque durante más de 30 años. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica de cualquier proyecto subversivo en Colombia del departamento de Caldas? En especial, el énfasis en el corazón geopolítico de los municipios de La Dorada, La Victoria y los límites con el Magdalena Medio. Pues si lo vemos desde una óptica un poco informal, el departamento de Caldas es un departamento de Antioquia más pequeño. Es similar en muchas cosas. Comencemos por lo geográfico. No, comencemos por lo humano. En lo humano son muy parecidos. El comportamiento del campesino antioqueño con el campesino caldense, de acuerdo con la ubicación que estén en la cordillera. Entonces, los campesinos del occidente de Caldas tienen muchas similitudes con los campesinos del occidente de Antioquia. Y como han dicho muchos analistas, historiadores y geopolitólogos, es por esa causalidad que hay entre la geografía y la política. Y resulta que la geografía aquí no la muestra el occidente de Caldas, se llama el río Cauca. Y el río Cauca en Antioquia hace un ejercicio muy similar al, al que hace en el occidente de Caldas especialmente. Y en ambas regiones hay alguna zona minera, zona cafetera y otra zona agropecuaria. Entonces este río Cauca hace que el departamento de Caldas del Occidente tenga una similitud con el de Antioquia. Ahora sí es el centro, con mayor razón, porque es el mismo esquema morfológico de Antioquia. Y al oriente, curiosamente, desciende también la cordillera hacia el río Grande de la Magdalena. O sea, los dos departamentos tienen al río Cauca, al río Magdalena y las dos cordilleras, la central y la occidental. Ven ustedes las casualidades y causalidades que pocos estudian en esa fenomenología de lo que nos ocurre. Entonces, al oriente del departamento de Caldas encontramos los municipios de Norcasia, La Dorada, La Victoria, Marquetalia, Samaná, y con incidencia en Pensilvania, Manzanares, Marulanda y Salamina, que ya son en el centro del departamento, pero que han sido afectados por la violencia. Entonces, ¿este cuadro a dónde nos lleva? Nos lleva a entender que las FARC
cuando analizaron la incursión aquí por el cuarto frente en Cundinamarca, analizaron muy bien que la cordillera oriental va hacia Venezuela y es un ramal que se extiende rápidamente. Pero desde ahí puede permitir lo que ellos llamaban el anillamiento de Bogotá, porque no es muy lejos. En vehículos son 2 horas y media. En esa época, ahora ya es más rápido, desde Jacopí hasta la capital de la República. Pero Jacopí se extiende fácilmente hacia el Tolima, cruzando el río Grande la Magdalena, o hacia Boyacá, cruzando únicamente límites naturales, y está, oh sorpresa, en la zona más apetecida, que es la esmeraldífera de Muso, Coscuez y Borbur, aquí al occidente de Boyacá, o esta zona. Y si sigue el curso del río, llega al puerto caliente de Puerto Boyacá, que es como la entrada a controlar todo el Magdalena Medio en su riqueza y en su vida geoeconómica y geopolítica. Pero no contentos con eso, es que si cruza el río La Grande, la Magdalena está en un municipio muy importante, que es grande, que es Dorada, y está en el sector donde está la base estratégica más importante de la Fuerza Aérea Colombiana. Y también está sobre la autopista Medellín-Bogotá y puede afectar con su extensión de acciones a los dos aeropuertos más importantes del país, el José María Córdoba y el aeropuerto El Dorado, mirándolo en proyección, en perspectiva. Y además es una zona que en la medida que sube la cordillera, demasiado cafetera, y un café de una calidad única y con unas zonas espectaculares que son de ensoñación para ir a descansar o tener una finca de recreo allá. Entonces es una zona apetecida porque hay personas que tienen algún recurso, que son influyentes en el departamento de Caldas, en Antioquia o en Cundinamarca o en el Tolima, y entonces es una fuente permanente de secuestro y extorsión. Y si va un poquitico más al norte, es una zona ganadera por excelencia que le produce gran riqueza a todo el país y a la región. Y si cruza un poquitico más la cordillera hacia el occidente, está en el municipio más grande de Antioquia, que es Sonsón, donde hay agricultura, hay minería artesanal y hay dinero para secuestrar y extorsionar. O sea, esto es muy bien pensado por estos bandidos. El Partido Comunista lo urdió y lo preparó para llegar allá. Esa es la razón. Ahora, si miramos los paisajes, realmente son espectaculares. Eso es de ensoñación. Esa zona es bañada por dos ríos muy conocidos, el río Claro y el río La Miel. Y tienen esta característica las aguas. Son como azulosas y hay mucho mármol en el lecho de los dos ríos y en las dos cordilleras. La vegetación a la orilla del río es así. Cascadas como esta se encuentran a granel en la zona, como vemos hacia el occidente de La Dorada y de La Victoria se ve este tipo de vegetación y este tipo de contextura. Y aquí esta foto, como si fueran vacas militares que las formaron para que se alinearan y cubrieran. Y ahí las vemos en una región supremamente rica. El, el suroriente de Antioquia, el nororiente de Caldas tienen esta característica. Se despoja la selva y crece un pasto que alimenta al ganado, pero de forma silvestre y de una manera impresionante. Además que es una zona muy lluviosa y el pasto crece muy rápido, vuelve y nace. Entonces el ganado lo sueltan en esos potreros y es ganado muy, muy bien alimentado y no tiene sino que tener los abrevaderos y la sal y la panela, la melaza esa que les ponen y obviamente pues la atención del veterinario. Pero es una zona que tiene mucha riqueza que los colombianos no hemos podido entender lo que tenemos allá y los bandidos destruyéndola. Esa es la importancia geoestratégica de esa zona, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Para ilustrar a nuestra audiencia, podríamos hacer un repaso breve de las acciones criminales más graves cometidas por las FARC en Colombia durante los años 1977, 78 y 79.
Y eso es una larga lista. En uno de los diarios capitalinos, en una página, hicieron un recuento en el año 79 de lo que han hecho las FARC entre el 64 y el 79. Y aquí tomamos al azar algunos de los aspectos. Eso es una sumatoria con nombres propios de personas que asesinaron, que secuestraron. Por ejemplo, dice que en el 77 cometieron 18 secuestros que fueron conocidos por la cuarta cuadrilla y por todas las cuadrillas de las FARC. Entre otros, 4 en Algeciras, y dan los nombres de las personas que fueron secuestradas en Toribio, Cauca, en la Serranía de la Macarena, cuando secuestraron al científico Richard Starr, de quien tenemos que hablar después en otro programa, que ya llevaba 2 años después de las FARC, lo desaparecieron. Una historia también larguísima que se le olvidó al país. Eh, en Tres Esquinas, Caquetá, fueron secuestrados 3 hermanos y bueno, y Las Perras, en un montón de sitios. En el 78 ya relacionan 6 asaltos a poblaciones, emboscadas a patrullas militares, asaltos a cuarteles de policía, sabotajes al oleoducto, las FARC lo hicieron por primera vez, robos por varios millones de pesos, eh, asesinados los dirigentes liberales Fernando y Germán Mejía en el departamento de Caldas, que es parte del origen de esta operación, y 77 campesinos, oigan eso, acusados de traición a la guerrilla en el solo departamento de Caldas. Y, pero corrijo, en la región del Magdalena Medio. Y en la sola región de Cimitarra, 18. Eh, Apareció el grupo Ricardo Franco y así sigue. Y ya en el 79, miren ustedes que ya la letra es más pequeña y relaciona un montón de hechos y de sucesos, que secuestros, que habían secuestrado inclusive al sobrino de un expresidente de la República, de Urdaneta Arbeláez, al hermano del monseñor, el obispo de Cali, a Uribe Urdaneta, que también secuestraron a varios campesinos de esa región, que le hicieron 5 emboscadas a la policía, que asesinaron 46 campesinos en todo el país, y eso hasta el mes de mayo, ¿no? Estamos hablando de mayo del 79, que asesinaron en Jacopí a un concejal, la emboscada del ejército que nos contó aquí el coronel Matamoros, en el Caquetá asaltaron varios municipios, igual en Acevedo, Huila, eh, asesinaron a 3 policías y un sacerdote allá en Acevedo, que ese es otro caso que tenemos que traer aquí a la memoria histórica. Eh, Asaltaron a San Vicente de Chucurí, eh, asesinaron a 2 policías en Pensilvania, Caldas, eh, asesinaron a otros 4 campesinos en el Tambo, Cauca, en Boyacá, en el Umbo, fusilaron a 7 campesinos. Mejor dicho, esto es de no te lo puedo creer y una sumatoria de hechos que se nos olvida. Y llegó el señor Santos y se sentó con ellos y apareció el señor Montealegre y dijo que la fiscalía no tenía capacidad para juntar todo esto. Pero lo más grave es que muchos de estos hechos, o la mayoría, ya habían sido amnistiados por el señor Belisario Betancur en el 82. Entonces, como esto ocurrió antes del 82, ya tendrían la disculpa, a pesar de ser crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados ni imputados por ninguna ley de ningún país. Ya eso apareció la JEP y les legitimó todo esto. Y ahora tenemos a todos los bandidos, a Timochenko, la concubina de Tirofijo, el Tornillo Lozada y todos los que participaron en la planeación y ejecución de estos crímenes. Ahora son adalides de la moral y honorables senadores de la República y representantes de la Cámara. Entonces, pues dentro de ese cuadro que estamos viendo, asalto al Palacio de Justicia, corrijo, asalto al Cantón Norte, acciones criminales del ELN y las FARC a granel, ataques al oleoducto, y las FARC desarrollando todo esto, ¿se justificaba o no se justificaba la, la decisión del Estatuto de Seguridad, como lo llamaron, que estableció Turbay para apretar a todos estos bandidos y encarcelarlos? Y luego llegó Belisario Betancur y lo sacó de la cárcel y se murió sin responderle al país por sus
por el daño que le hizo. Entonces son hechos reales, no nos lo estamos inventando, aquí están publicados con nombres, con fechas. Y de remate, en el año 80, pues el debate seguía, pero como estamos hablando del 79, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en cabeza de José Martínez, en el congreso que se realizó en Acerma Caldas, allá en la misma región, donde están ocurriendo los hechos que hablamos, ellos eran de nivel nacional, pero se reunieron ahí, con cifras, con nombres, con lista en mano, dijo que en el solo año 79 las FARC asesinaron a 450 labriegos. Diga bien, 450 personas, campesinos asesinados, todos indicados de ser colaboradores del ejército o que no se acogían al ingreso al Partido Comunista clandestino. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le cuenta al país la verdad? ¿Quién le cambia el cassette a los jóvenes que se dejan alebrestar y no entienden que el comunismo ha sido depredador, sanguinario y terrorista contra los colombianos y que todos esos bandidos de las FARC, del M-19, del EPL, ELN, solo tienen en su haber destrucción, sangre y miseria? Y agregaba que otra tanta cantidad de campesinos fue expulsada por los terroristas de las FARC de sus tierras y se la robaron. Y todo eso hace parte de un inventario que nunca entregaron con la firma del Pacto Farsantos, porque salieron con el cuento que no estaba notarizado, que eran territorios que ellos habían despojado. No, mentira, eso es tierra que le robaron a campesinos y los mataron. Y hasta allá mismo en esos terrenos están enterrados los campesinos que ni siquiera fueron reportados a quienes le robaron sus tierras. Completico, la mamá, el papá, los hijos, los hermanos, para que no quedara un solo testigo ni nadie que le reclamara. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el relato del corredor de seguros Gabriel Gómez Arrubla, secuestrado por la cuarta cuadrilla de la FARC en la vereda Doña Juana del municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, en mayo de 1979, publicado en el diario El Tiempo bajo el impactante título de Relato de una pesadilla? Y fue el relato de una pesadilla. Ahí vemos al señor Gabriel Gómez, era un corredor de seguros y tenía su casa de campo allá y se reunían y ahí llegaba el familiar del expresidente Urdaneta, que era a la vez sobrino del señor de Cali, y llegaban allí al sitio a charlar, a reunirse los fines de semana, a montar a caballo y hablar de la producción de sus fincas, y los bandidos lo estaban esperando. Entonces él fue secuestrado, fueron secuestrados los tres. Uno de los tres, el señor González, murió de un infarto en plena marcha, y cuenta algo que es como surrealista de entender cuando lo secuestraron y lo subieron a un jipao de esos de la región, atiborrado de gente, y llegó el momento que iba hasta 14 personas subidas sobre el capacete, cogidas de los lados, ellos amarrados de pies y manos, y un poco de morrales y de cosas, y le llamaba la atención cómo por el camino iban apareciendo los bandidos. Fue testigo del suicidio de un bandido por una discusión que tuvo con otros. Fue testigo de la muerte, repetimos, por infarto del señor Luis Eduardo González, que era quien buscaban principalmente, y a ellos lo llevaron de costera, de la intensa persecución que le hizo la octava brigada y la Fuerza Aérea, pero no se pudieron, de cómo les tocó pagar el rescate, de luego las penurias que vivieron allá, porque fue una época muy lluviosa, la que les tocó sobrevivir, y una cantidad de detalles que fueron publicados en ese periódico por los periodistas Humberto Díez y Ángel Bolívar, con infografías, muestran que todo ocurrió no muy lejos de la carretera entre Honda y La Dorada, que la referencia era el río Guarino, donde estaban ubicadas las haciendas, como los sitios donde ocurrieron los secuestros. Entonces, esta infografía es muy importante y tiene un valor histórico bien
trascendental. Da fechas, da nombres, describe toda la tragedia, mejor dicho. Y hacen inclusive la reconstrucción. Aquí vemos de cómo los bandidos salieron y montaron el retén que los secuestraron. Muestra también que por imprudencia de los bandidos, o mejor, por la presión de los bandidos, el único señor que se escapó se le volteó el vehículo y se fue por un barranco y alcanzó a escapar. Era un señor de apellido alemán. Eh, Cuenta que en medio de las operaciones el ejército encontró en la ciudad de Honda una casa de contacto donde decomisó un poco de material de propaganda y de armas y municiones y granadas de mano. Eh, Relata en detalle cómo eran los sitios donde llegaban. Relata que muchas fincas ya estaban abandonadas, que encontraron dos trapiches abandonados, que los bandidos han sacado corriendo la gente de allí, que siempre aparecían los contactos y que el jefe, era un tal Guillermo, lo describió muy bien. Y entonces para la octava brigada se convirtió en una obsesión el tal Guillermo con base en este secuestro. Y ahí relata un poco que un año antes, menos de un año antes, unos meses antes, fue secuestrado el gobernador de Caldas con su esposa, con su hermano, perdón. Y a ambos los fusilaron el mismo día del secuestro. Entonces, eh, es realmente una pesadilla. Eso da como para una película de Hollywood. El solo hecho del secuestro de estos señores, las vivencias que tuvieron y el trato que tuvieron por parte de los bandidos, es uno de los pocos que sí relata y cuenta mm, que de mañana, tarde y noche se rotaban los cabecillas para estar haciéndole formación ideológica comunista a los guerrilleros de base y que inclusive trataban de convencer a los secuestrados de que se pasaran para su línea ideológica. Y él llegó a identificarlos ya todos, quiénes eran los cabecillas de esa comisión o de esa cuadrilla, e inclusive relata después el suicidio del tal Heliodoro. Por eso no nos cabe duda que esa crónica publicada en septiembre del 79 en el periódico El Tiempo, bajo el título Relato de una pesadilla, es una pesadilla y desnuda en toda su intensidad lo que son realmente las FARC por dentro, pero al país se le olvida y de seguro que los que han ido a negociar con ellos ni tienen idea de que esto pasó. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la cruda realidad de la politiquería en el departamento de Caldas mientras los terroristas de las FARC avanzaban sustancialmente en el copamiento de territorios de alto valor geoestratégico para el departamento y la nación, titulado en el editorial del diario El Tiempo del 14 de enero de 1980 como Antropofagia Política? Sí, el periódico El Tiempo tituló el editorial de ese día como Antropofagia Política. Todos sabemos que la antropofagia es comer carne humana. Y en ese esquema relatan que el gobernador que reemplazó al gobernador asesinado, pues fue nombrado por Turbay, que era el presidente de la República. No había elección de gobernadores. Y el señor estaba haciendo un buen trabajo. No la novena maravilla, pero estaba trabajando por las comunidades y estaba enderezando las finanzas. Sobre todo algo muy importante que es la licorera de Caldas, que se le han robado como 500 veces y es tan buena que sobrevive. Entonces, este señor nombró a un amigo de él, muy conocido, un ciudadano conocido allá en Caldas, como gerente de la licorera, a Alberto Mendoza Hoyos. Y le hicieron, mientras las FARC estaban destruyendo el departamento, los dirigentes políticos andaban en una rapiña por ese cargo, el control del presupuesto y lo que ya sabemos, y la nómina, y le movieron cielo y tierra, y finalmente ese gobernador tuvo que irse. Y no, y perdió fue Caldas, porque perdió a un gobernador que estaba trabajando bien,
y ganaron los politiqueros corruptos. Y curiosamente el señor Turbay, que era quien tenía todo el poder para resolver el problema, miró para otro lado y permitió que eso sucediera. Y eso ocurrió en una etapa preelectoral en los años 80, en la que tener el control de la licorera significaba pues la posibilidad de nombrar mucha gente con cargos, pero también de manejar recursos y de lo que ya sabemos todos, desviarlos para las campañas políticas. Fue tan grave eso que el gobernador renunció antes de que lo descabezaran, aduciendo eso, y el presidente Turbay no tomó ninguna acción, sino que dejó que los hechos siguieran, porque como Turbay tenía la frase de que la corrupción en su justa proporción, pues le faltó allí fortaleza, y entonces eso nos da la pauta para entender que si desde el orden nacional no hay autoridad concreta, y si en el orden regional y local están más agarrados por ver qué sacan de ventaja para ellos, la guerrilla tiene la autopista abierta para hacer lo que quiera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, vengaron las FARC el resultado contra el comandante de la unidad que sorprendió a los terroristas en la guarida donde fueron abatidos 10 narcoterroristas en límites de los municipios de La Dorada y La Victoria en el departamento de Caldas. Sí, mi coronel, creo que nos hayamos planteado ese tema, es el más importante del ejercicio de hoy. Resulta que después del secuestro de estos señores y el asesinato del señor González y el crudo relato que hizo el señor Gómez Arrubla a varios medios de comunicación, pues la octava brigada no podía quedarse con las manos cruzadas. Ya lo dijimos, tenía que buscar a los bandidos y se incrementaron las medidas de inteligencia. Y a pesar de que en el departamento andaban en ese agarrón politiquero de corruptos allá, de cómo se apropiaban de la licorera y otros entes del departamento, pues las tropas siguieron actuando y se fue localizando esa cuadrilla. Se determinó que el bandido, alias Guillermo, que ha cometido todos esos crímenes y que era el Guillermo o Gilberto, el alias que tenía el tipo, su nombre de pila era Mario Gómez. Entonces, el trabajo de inteligencia tenía que llegar a él y comenzaron por analizar con las personas que han sido secuestradas todos los datos, así como el señor Gómez Arrula públicamente había contado una cantidad de detalles, pues había otros que tenían otros secuestrados, personas que han sido secuestradas, que iban ayudando a armar el rompecabezas de contactos urbanos, de sitios de llegada, cómo recibían los apoyos, y pues se va determinando cuál es el modus operandi de la cuadrilla. Entonces, 27 de diciembre, en una incursión muy bien hecha, el ejército llega al sitio Malabar, es una vereda en La Victoria muy cercana a Mariquita en el Tolima y a La Dorada en Caldas. Y se realizó la incursión táctica terrestre y fueron dados de baja 10 bandidos. Entre ellos, pues ya dijimos, el subjefe de la fracción que le decían Rigoberto, identificado pues por los secuestrados que fueron los que más eh, tenían información. Este se sabía que estaba delinquiendo en el sector de Falan, Tolima, y dos bandidas, una Consuelo y otra Mayerly, y cinco delincuentes más que no se pudieron identificar. ¿Cuál era el caso o qué se dedujo ahí? Era como una especie de reunión de cabecillas para pasar el fin de año y planear nuevas acciones. Entonces, el comandante de la octava brigada, que era el coronel Álvaro López Vargas, dio la declaración ante los medios de comunicación e informó que se han decomisado una gran cantidad de armas y cordón detonante, cartuchos, etcétera. Y lo mismo que les habían incautado algo que resultó novedoso para el país, pero que en inteligencia militar se conocía, era que tenían un equipo médico, un equipo de odontología completo, móvil,
recordemos, de una que tenía una batería y se activaba con un pedal y entonces el odontólogo iba haciendo las calzas y las prótesis y todo lo que tenía que hacer con ese equipo manual y lo cargaban guerrilleros. También le encontraron una gran cantidad de documentos, eh, mucho dinero y pues varios bultos con comida, lo cual significaba que había un grupo grande y que fuera de eso iban a estar varios días allí preparando lo que vendría para el año siguiente. Eh, Se les encontraron pruebas de los secuestros que habían cometido, se confirmaron las versiones de muchos de los secuestrados y se determinó que otro exgobernador de Caldas había sido secuestrado era por ellos y porque les querían robar la finca que tenían de su propiedad. Eh, También encontraron pruebas de los delitos que ha cometido esta cuadrilla y ayudaron a sustanciarlos y dieron ya los nombres, por lo que encontraron en los cuadernos con certeza, de todos los secuestrados que aquí aparecen: Pedro Pablo Restrepo Jaramillo, Ventura Rúa, Octavio Echeverría, Pablo Londoño, Reinaldo Ruiz, Virgilio Molina, Eladio Jaramillo, Mario Ochoa, etcétera. Una larga lista de personas que han sido secuestradas y ahí tenían en los cuadernos toda la información que comprobaba eso. Y también se comprobó allí por las anotaciones que el tal Gilberto o Guillermo era uno de los que ha participado en la emboscada que asesinaron los soldados y los quemaron aún vivos, como lo contó aquí el coronel Matamoros. De igual manera, encontraron pruebas fehacientes de la relación de ese grupo o de las FARC con el Partido Comunista. Y también encontraron otros documentos en los que se determinaba las áreas donde estaban distribuidas las distintas comisiones, lo cual indica que ahí en ese golpe unos murieron y otros se salvaron, se escaparon de esa agrupación de la cuarta cuadrilla que delinquían ahí están los nombres, en Cimitarra, en Simacota, en Bolívar, en Jesús María en Santander, en Barranca Bermeja en Santander, Otanche, Puerto Boyacá y Paun en Boyacá, Yacupí, Palma, Caparratí en Cundinamarca, Puerto Berrío y Sonsón en Antioquia, La Victoria, La Dorada en Caldas, Mariquita y Honda en el Tolima. Entonces vean ustedes la trascendencia y la importancia de ese golpe que dio la octava brigada para localizar y desenmadejar toda una realidad que había alrededor de la cuarta cuadrilla de las FARC y cómo el plan estratégico de las FARC se iba desarrollando en forma progresiva. Para esa época, pues sabemos, estaba el Estatuto de Seguridad en vigencia y todo el que tuviera relación con eso era encarcelado y rápidamente condenado por la justicia penal militar. Pero también era muy activa la contraparte con sus abogados defensores de derechos humanos, que ese ha sido el título que se han dado, tratando de desarticular todas las decisiones de la justicia penal militar, desprestigiándola al general Vega Uribe, que simultáneamente estaba aquí en Bogotá, librando una titánica lucha contra el M-19 y las FARC. Le cayeron todas las denuncias del mundo, los indicaron de ser violador de derechos humanos y de todas salió libre, pero era una guerra intensa la que le hacían al general Vega. Inclusive en una operación fue allanada aquí en Bogotá una sede de los sacerdotes y hubo como una especie de pacto de caballeros del general Vega con ellos que, bueno, les pedía que no siguieran en esas. Entonces los obispos se dividieron entre los que en la justicia penal militar sí podía juzgar a un cura si era bandido o no, y otros que no. Y de la reunión que hizo el general Vega con ellos, tuvo una larguísima entrevista en El Tiempo, que es histórica, porque el general cuenta todo lo que le dijo a los curas y los curas salieron a decir completamente lo contrario de esa reunión. Y entonces lo quedó siempre ahí en el veremos, pero es un documento muy valioso para la historia de esa entrevista del general Vega. Lo cierto es que el país estaba avanzando en franca descomposición y que el comunismo no paraba, como lo estamos viendo aquí, en su intención de tomarse el poder a la brava y de doblegar a los colombianos, mientras los políticos corruptos, pensando quién manejaba la
Licor era quien manejaba los cargos, a quién ponían de senador, cómo se repartían el país, y es la repetición de la repetida de lo que tenemos ahora. Cuadro interesante para analizar. Y resulta que el teniente Rodríguez Romero, que hizo la operación, siguió el ejército, llegó a mayor, y cuando era el oficial de operaciones del batallón Vargas, se puso a hablar más de la cuenta y a contar que él era el que había hecho esa operación, y parece que uno de estos bandidos ahora estaba en el Meta y le montaron la celada con una mujer, y por allá en un motel lo esperaron y lo asesinaron al mayor Rodríguez, que ha sido un oficial muy distinguido, instructor de lanceros y gran combatiente, pero cayó en la celada y lo asesinaron por ponerse a hablar más de la cuenta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿trajo el pacto farsante alguna paz a los habitantes del departamento de Nariño y a los miembros de las fuerzas militares y de policía? No, mi coronel no trajo ninguna paz. Aquí hemos visto que, por el contrario, en esta región siguen reactivándose los grupos violentos, que no se ha desarrollado como debe ser, y sobre todo que hay que resaltar también, ¿no? Que no es solamente la paz es de Santos, la corrupción de los políticos que no cambia, no cambia, y ahí vimos que hace poco un senador de esa región se vio implicado en una cantidad de torcidos y de contratos, y fue hasta allá eh, judicializado por ese tema. Entonces, no trajo ninguna solución, y es que la que no quiere aprender a resolver el problema es la dirigencia política en su conjunto, porque creen que Colombia se puede seguir manejando con trapisondas, con corruptelas, y que la agresión comunista es teórica y no real como se ve, ya que ni siquiera estudian la historia de todo lo que ha pasado. Con respeto y admiración, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los narcoterroristas de las FARC durante el periodo analizado en la jornada académica del día de hoy. Mi coronel, podemos enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al contundente golpe de la octava brigada contra terroristas de la cuarta cuadrilla de la FARC en el área rural del municipio de La Victoria, en el departamento de Caldas, a finales de diciembre de 1979. Mi coronel, pues vemos que por un lado las FARC y el Partido Comunista tienen sus planes muy bien definidos, muy bien estructurados, con responsabilidades y con una persistencia y una constancia que hay que reconocérsela.
no se puede negar. Que es negativo para el país y que es criminal y delincuencial, eso es otra cosa. Pero que su persistencia es única y su disciplina para llevarlo a cabo es evidente. Pero hay algo que es también trascendental. En ese tránsito de la sexta y la séptima conferencia, que es cuando crece cualitativa, cuantitativa, matemática y geométricamente las FARC para llegar a poner al país en jaque como lo puso, el responsable le llama Belisario Betancur Cuartas, politiquero hablador, bohemio, que por estar pensando en su premio Nobel de Paz y de borrachera en borrachera hablando de poesía, le cedió demasiado. Y todos esos politiqueros corruptos que lo acompañaron a hacer ese show en la Uribe tienen una responsabilidad histórica que no ha sido juzgada, pero que aquí le estamos viendo con hechos, que no nos estamos inventando nada, sino que nos damos cuenta cómo el país se descomponía por culpa de las dirigencias nacionales y regionales, por culpa de los abogados que defendían los bandidos y los que les ayudaban desde los estados judiciales a sacarlos libres, y por culpa del Partido Comunista que estaba alebrestando la violencia en forma creativa y creciente, mientras el señor Betancourt, de borrachera en borrachera, se la pasaba hablando de poesía y de cambios sociales y les abrió semejante compás que nos hizo tanto daño y del cual aún no nos hemos recuperado. Obviamente, el Partido Comunista tiene una responsabilidad paralela y simultánea que nunca se le ha enrostrado ni se le ha cobrado, pero es que ellos, con su teoría de la lucha de clases y de la lucha de ricos contra pobres y de pobres contra ricos, y de alienar a tanto joven potencialmente productivo a que se una a la acción armada, le han hecho un daño terrible al país, porque muchas personas, campesinos buenos que nacen buenos para trabajar en la tierra y los convencen desde niños a que se metan a ser criminales, terminan siendo unos bandidos como el Mono Bojoy, como Efraín González, etcétera, como Chispas, como Esquiti. Luego tenemos que la incidencia en el narcotráfico, en el conflicto armado, se estaba comenzando a gestar en ese tiempo. Se estaba viendo la necesidad que para ese crecimiento simultáneo que necesitaban en el campo y la ciudad y la cantidad de armas que requerían, como digamos ayer, significaba que había que hacer una adquisición o un ingreso grande para la adquisición y el narcotráfico era la fuente ideal. Por eso además tenían en la mira a la zona esmeraldífera de Boyacá, a la zona bananera de Urabá, a la zona petrolera en el Magdalena Medio, ya que entendían, y así lo estaban haciendo, que era extorsionando esos sectores de la economía como podían obtener recursos, además del secuestro permanente. Eso explica todo ese secuestro y la expropiación de tierras. Y también nos pone a pensar que si en el solo año 4, en el solo año 79, una organización campesina dice que 450 de sus miembros en todo el país fueron asesinados, ¿cuántos realmente asesinarían si no todos los campesinos estaban afiliados a la ANUC, ni todos los campesinos fueron cuantificados y codificados dentro de esa información? Las víctimas, pues, los asesinados. Y eso tampoco sin sumarle a los campesinos que ellos asesinan dentro de la guerrilla, ya cuando están allá porque se roban una panela, porque se quedan dormidos, porque eh, no cumple con el reglamento fariano y un poco de atrocidades que se cometen dentro de la guerrilla y que poco se mencionan y que en Cuba quedaron libres de polvo y paja porque jamás se juzgó a ningún bandido de estos o se le enrostró allá por todo ese terrorismo interno. Desde luego que la inaceptable laxitud de los órganos o de los quienes trabajan en el órgano judicial es evidente, lo mismo que la laxa y poco clara política que ha habido con los terroristas, porque es que no ha habido una política clara para manejar el problema del terrorismo comunista contra Colombia. Cada gobernante, por no existir ni una ley de defensa nacional, ni políticas de Estado, lo maneja como si fuera su problema personal y el país se acostumbró a eso y ya es, no es que el señor presidente tiene la potestad de hacer la paz, y él tiene la potestad de hacer la paz, pero no de arrodillarse a los terroristas ni hacer todo lo que ellos digan, como lo han hecho Santos, Samper, Belisario, este mismo Petro y Barco. No es que una cosa es que tenga la autoridad para negociar
la paz y otra cosa que tenga eh, el campo abierto para entregar el país a los delincuentes. Eh, Esto también nos corrobora algo, que los negociadores del señor Belisario Betancur no solamente que eran débiles, sino que desconocían completamente el plan estratégico de las FARC y que el señor Otto Morales Benítez, que era un lenguaraz de 7 suelas, además originario de ese departamento de Caldas, y seguramente hasta con familiares víctimas de todos estos terroristas, hablaba hasta por los codos y cuando vio que le quedó grande ejercer el ejercicio, la tarea de negociador, porque no tenía la capacidad para doblegar a las FARC, porque él andaba en un mundo diferente, tenía cierta similitud de bohemio, noches de trago al calor de la guitarra y todo eso, como Belisario Betancur, pues se dio cuenta que le había quedado grande y optó por lo más fácil, era que la paz tenía enemigos secretos. Y los enemigos secretos eran todos los que le estaban diciendo al país, oiga, aterricen que ustedes le están entregando el país a los bandidos y no están resolviendo el problema. Entonces se atan los tiempos y los hechos uno con otro. Eh, Eso implica que tanto el gobierno como la academia, como los medios de comunicación y como los negociadores desconocían que el plan estratégico de las FARC se llamaba Campaña Bolivariana para una Nueva Colombia, que el general Fernando Landazábal Reyes fue sobre el escritorio del señor Belisario Betancur y se lo puso ahí y le dijo, mire, esta es la conclusión de la 7ª conferencia de las FARC. Mientras usted está hablando de la ley de amnistía y de someterlos a que hagan un cambio, ellos están planeando en tomarse el poder y quieren ocupar la cordillera oriental y la central y esto y lo otro, todo lo que está escrito en la 7ª conferencia. Entonces no le puso cuidado y el general Andazábal lo dijo en los medios y Belisario lo destituyó. Eso se llama la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Y eso venía en boga y se estaba conociendo porque la inteligencia militar les había encontrado más documentos. Es que nada más analicen ustedes con todos los documentos que se encontraron en ese golpe allá en Caldas en el 79. Son elementos más que suficientes para demostrarle al país en qué andaban esos tipos. Y menos de un año después, el batallón Vargas también y las fuerzas especiales entraron a Puerto Chigüiro, límites de Caquetá y Meta, y, y desmantelaron todo el emporio que tenía Jacobo Arenas y Tiro Fijo allá. Allá se lo encontraron. Y encontraron documentos, armas, talleres de munición, talleres de sastrería, un montón de cosas que demostraban para dónde iban las FARC y qué era lo que estaba perdiendo el Partido Comunista. Pero sin embargo, el señor Belisario Betancur yo para otro lado, siguió con su cuento de la paz y ahí tenemos los resultados hoy en día. Bueno, esto nos indica también que el trabajo de hacer esta reconstrucción con enfoque real de lo que ocurrió es dura porque se encuentran resistencias tanto de la dirigencia política que sigue sosteniendo que el Frente Nacional y que sus presidentes han sido unas maravillas, a pesar de todo el daño que le hicieron al país, siguen defendiéndonos como partido, que no son partidos sino empresas clientelistas, pero además es costosa porque es que esto significa eh, ahondar y meterse en archivos, buscarlos, no es fácil hallarlos y todo significa gastos y no hay cómo financiar eso. Y luego la tarea de publicarlo y hacer el ejercicio de difusión para que se conozca, pues también significa gastos. Pero hay que seguir insistiendo para que esta tarea avance más y se desenvadeje la realidad como es y no como la quieren pintar. Entonces vemos que en síntesis teníamos a unas FARC muy enfocadas en el sector rural, obviamente ya con un enfoque urbano en algunas actividades, pero su énfasis seguía siendo rural. Un M-19 que le buscó una connotación política tanto de lo rural como de lo urbano, pero siempre lo propagandístico, lo orgulloso, lo escandaloso. Un ELN enfocado a afectar la riqueza del país e incrementar sus arcas, y un EPL con una violencia que llamó popular obrera. Y entre los cuatro estaban destruyendo el país y el señor Belisario Betancur hablando de una especie de paz total, sacándolos de la cárcel, porque había muchos de todos estos grupos encarcelados que han caído en el gobierno de Turbay con el Estatuto de Seguridad, que es mayor fórmula de juicio, juzgados y condenados a la cárcel, todos amnistiados y el país siguió en franco deterioro. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Mi coronel,
Sí, mi coronel. Nuestra Policía Nacional es una institución que ha puesto todo su empeño en combatir el terrorismo y el delito en Colombia. La operación desarrollada en el año de 1979 entre los municipios de La Dorada y La Victoria del departamento de Caldas, con un maravilloso éxito de combate, demuestran el patriotismo de sus integrantes. Un éxito contra la delincuencia en un momento en que la nación estaba viviendo una gran incertidumbre causada por el bandolerismo de las FARC. La región estaba siendo azotada por el secuestro, el chantaje y el crimen contra sus habitantes. Por esa razón, nuestros valientes policías se pusieron la meta de combatir la pandilla criminal de las FARC que atemorizaba a todos los habitantes de la región. Esa contundente operación que puso por fuera de combate a 10 criminales deja en evidencia la forma como la policía despliega todo su valor patriótico en defensa del pueblo colombiano. Por tal razón, la Fundación Excelencia y Liderazgo y Transformación, en el capítulo del día de hoy, rememora ese hecho histórico para reconocer el heroísmo de nuestros valientes policías. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, es que las fuerzas militares y de policía han puesto muchos esfuerzos y sacrificios en pos de la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Y aquí vemos que el problema sigue siendo la dirigencia política. La dirigencia política que ni entiende el problema, o si lo entiende, piensa que eso se maneja con pañitos de agua tibia y que no es sino darle a los bandidos a morder la torta y que ya ellos se van a salir de su objetivo, y los hechos no han demostrado lo contrario. Belisario Betancur arrodillado ante los bandidos y permitió multiplicarse. Samper arrodillado ante los bandidos del narcotráfico y las FARC y nos llevó a semejante problemón que hizo metástasis en el desgobierno de Pastrana, que fue peor todavía, entregándoles medio país allá en el Caguán. Y luego vinieron los 8 años de la seguridad democrática y los puso contra la pared, y apareció el señor Santos, hizo un retroceso total de todo esto, volvió al mismo juego que está demostrado que no funciona, y de remate al señor Duque, que tenía la función de poner los puntos sobre las IES, lo acosó la pandemia, lo acosó Petro destruyendo el país, no lo dejó gobernar y tampoco se asesoró muy bien, porque así como Petro tiene a su Sarabia y Duque tenía a su María Paula, entonces una cantidad de politiqueros y intrigantes deteriorando el manejo de la cosa pública, y ahora llegó Petro a volver peor que Betancourt, porque además hace parte de los mismos. Entonces el problema es político, y si el país no reacciona, que la solución es política, esto seguirá eterno y volveremos a ver secuestros y asesinatos de finqueros, de exgobernadores, porque además les tocan a ellos la fibra, lo que les corresponde, y no reaccionan. Bien, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos para continuar esta noche con otro taller de análisis estratégico. Hoy vamos a ver unas reflexiones acerca de lo que han sido los 21 meses de desgobierno del señor Petro, reflexionando un poco en todos los temas, hacienda, salud, educación, para que primero continuemos con ese análisis que le hemos hecho un examen permanente a su gobierno. Segundo, miremos hacia dónde marcha Colombia y qué es lo que hay que hacer o por dónde hay que hacerlo, ya que sobre todos estos escenarios que analizamos están los problemas y las soluciones, pero nada que el país reacciona y cada quien por su lado hace muy difícil. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para